La enseñanza más decisiva de Jesús no fue un sermón masivo ni una parábola repetida por muchos. Su enseñanza más transformadora fue entregada en voz baja, en un lugar apartado, a una sola persona que podía recibirla sin deformarla. No a un pueblo entero, no a un grupo de discípulos, sino a una mujer que sabía quedarse en quietud: María Magdalena. En vez de darle una lista de mandatos, Jesús le enseñó un modo de entrar en el núcleo mismo de su ser, una vía directa hacia la mónada, el estado de unidad interior donde la división se deshace, donde las partes que se sienten separadas vuelven a reconocerse como una sola vida. Para mostrarle cómo entrar en ese estado, no solo le habló, sino que le dio una frase y un pequeño ritual que, repetidos con honestidad, abren la puerta hacia ese centro. Esa puerta no era solo para ella, que esa misma frase y ese mismo gesto interior estaban destinados a todos aquellos que, siglos después, sentirían el mismo cansancio de estar rotos por dentro, la misma nostalgia de una unidad que no saben nombrar pero sí intuir, incluyéndote a ti. Antes de esa noche en la que Jesús le entregó el ritual, María ya había vivido suficiente como para saber lo que es estar dividida. Había conocido la mirada ajena que juzga, el peso de la culpa que otros colocan sobre uno, la necesidad de defenderse, de sostener un papel para ser aceptada. Había visto también algo que la marcó profundamente, la forma en que Jesús atravesaba el conflicto sin quebrarse por dentro. Él sentía, se conmovía, sufría, pero en el fondo de su mirada había algo que no se rompía, una unidad silenciosa que no dependía de lo que pasara alrededor. Ella, en cambio, sentía que dentro de sí convivían muchas. Una María que confiaba, otra que dudaba. Una que se sentía limpia, otra que se sentía indigna. Una que quería entregarse por completo, otra que se aferraba a lo que conocía por miedo a perderlo todo. Ese choque la desgastaba. Sabía que algo en ella le creía a Jesús, pero otra parte se resistía. No sabía cómo dejar de ser esa mezcla contradictoria. Jesús veía esa lucha interna. No la rechazaba ni la idealizaba. La reconocía como el punto exacto donde comienza el sufrimiento humano, en la fractura interior. Y sabía también que la mónada, esa unidad original, no es un concepto que se entienda con la cabeza, sino una realidad que se reconoce cuando la conciencia deja de estar dispersa. Por eso, para ayudarla, no bastaba con explicarle. Tenía que darle una forma de caminar hacia adentro, una práctica concreta. La mónada no era para él una palabra rara, era la realidad viva desde la que hablaba. Antes de cualquier nombre, antes de yo y tú, antes de pasado y futuro, hay un fondo indivisible. Los antiguos filósofos la nombraron como mónada, el uno, lo que no puede dividirse. Pero Jesús no se quedó en el lenguaje. Sabía que esa unidad no está lejos, ni afuera, ni solo en un plano celestial inaccesible. Sabía que el punto donde la mónada puede ser reconocida está en el interior de cada persona, como un centro silencioso siempre presente, aunque la mente lo ignore. Es posible que tú mismo hayas sentido destellos de ese estado sin llamarlo así, instantes en los que, por un momento, no te sentías partido, un segundo de profunda paz en medio del dolor, un silencio interior donde todo estaba claro sin necesidad de explicar nada, un amanecer, una respiración, una mirada, donde, sin saber por qué, dejaste de sentirte separado de todo. Esos instantes son huellas de la mónada, señales de que tu alma la reconoce, aunque tu cabeza no tenga palabras para ella. Jesús era en esencia un maestro de esa unidad interior. Mientras otros enseñaban reglas rígidas, él hablaba desde la experiencia de un corazón no dividido. Sus imágenes sobre luz interior, sobre una realidad escondida que vale más que todo, sobre una forma distinta de mirar, eran intentos de señalar hacia la misma dirección, adentro, no hacia un Dios lejano, sino hacia el punto en el que tu vida y lo divino no pueden separarse. Entre quienes lo rodeaban, pocos podían captar la profundidad de eso. Muchos se quedaban en lo visible, los gestos, las curaciones, las discusiones con las autoridades. María, en cambio, se fijaba en otra cosa, en la conciencia desde la que él actuaba.
No solo escuchaba sus palabras, sino los silencios entre ellas. No solo veía lo que hacía, sino el estado interior desde el que lo hacía. Esa sensibilidad la preparó para recibir algo que los otros no estaban listos para sostener. Una noche, cuando las voces se habían apagado y el cansancio del día pesaba en el cuerpo, Jesús la invitó a apartarse con él. No con la intención de compartir una nueva doctrina, sino de darle una llave. Caminaron en silencio hasta un lugar donde la tierra olía a quietud y el cielo parecía más cercano. Se sentaron. El aire era frío, pero la presencia era cálida. Durante un tiempo, ninguno habló. María sentía que el silencio lo decía todo, pero también percibía que eso que intuía no terminaba de encajar dentro de ella. Finalmente, le habló a Jesús con honestidad desnuda. Le dijo que lo que él mostraba con su vida le despertaba un anhelo inmenso, pero que dentro de ella seguía sintiéndose rota. Le habló de sus miedos, de sus contradicciones, de su incapacidad de sostener siempre la confianza. Le confesó que, por más que escuchara, no sabía cómo llegar a ese lugar donde él parecía vivir siempre. Jesús la dejó vaciarse. Cada palabra que salía de ella liberaba un poco de tensión. Cuando el torrente se calmó, no la interrumpió con una frase rápida. Le habló despacio, como se le habla a alguien que está listo para escuchar con todo el ser. Le dijo que lo que ella buscaba no era una fuerza sobrehumana, ni una perfección moral, ni una identidad nueva. Lo que buscaba era regresar al punto donde nunca ha estado separada. Ese punto es la mónada. Le explicó que la mónada no es una idea para discutir, sino el trasfondo vivo de todo, que es la unidad desde la que Jesús mismo miraba el mundo, que dentro de ella, dentro de María, hay un lugar que no ha sido tocado por la culpa, ni por la vergüenza, ni por los juicios ajenos. Un lugar donde su ser está entero. Ese lugar no se conquista, se recuerda. Pero para recordarlo, necesitaba un camino, un modo de cruzar el umbral que va desde la mente dividida hasta la unidad silenciosa. Así que Jesús decidió darle una frase y un ritual, no como un conjuro mágico, sino como una estructura sencilla que guiara su atención hacia la mónada cada vez que se perdiera. Le dijo primero que había una condición esencial. El ritual solo sería verdadero si ella lo practicaba con sinceridad, no como un truco para escapar de la vida, sino como un retorno al centro para vivirla con más verdad. Luego, le pidió que se sentara como estaba, con la espalda recta, el cuerpo firme pero no tenso, los pies tocando la tierra. Le indicó que colocara las manos sobre sus muslos, con las palmas hacia arriba, en señal de apertura. Ahora, le dijo, vamos a disponernos para la mónada. No vamos a intentar alcanzarla con esfuerzo. Vamos a dejar que ella misma se haga sentir cuando todo lo demás se aquieta. Le pidió que cerrara los ojos suavemente, que sintiera el peso de su cuerpo, el contacto con el suelo, el ritmo de su respiración. Al principio, su mente seguía inquieta. Pensamientos, imágenes, recuerdos del día. Jesús le indicó que no los rechazara, pero que tampoco los siguiera, solo observarlos pasar como nubes que cruzan el cielo sin detenerse. Cuando vio que ella comenzaba a sentarse en sí, le habló de la frase: «Necesitas una oración que recuerde a tu corazón dónde está su origen», le dijo. Una frase que no hable de distancia, sino de unión. Una frase que te coloque frente a la mónada, no como extraña, sino como parte de ella. Entonces le entregó las palabras: «En la mónada, todo mi ser es uno». La pronunció despacio, dejándola caer dentro de ella. «En la mónada, todo mi ser es uno». Le pidió que la escuchara primero sin repetirla, que notara qué despertaba en su interior, qué resistencia, qué consuelo, qué miedo, qué reconocimiento. Luego le explicó el ritual paso a paso. Primero, dijo, elige un lugar y un momento. No hace falta que sea un sitio especial, pero sí un espacio donde puedas estar sin interrupciones. Puede ser de madrugada, al caer la noche, o en cualquier momento en que tu alma sienta el llamado. Siéntate como ahora,
Espalda recta, cuerpo estable, manos abiertas. Segundo, cierra los ojos y atiende a tu respiración. No la fuerces. Siente cómo el aire entra y sale. Permite que lo que se mueve en tu mente se mueva, pero no te agarres de ello. Cuando empieces a sentirte un poco más tranquila, vamos al tercer paso, la frase. Le dijo, al inhalar, deja que surja en tu interior la primera parte. En la mónada, al exhalar, completa. Todo mi ser es uno. Inhala, en la mónada, exhala. Todo mi ser es uno. Le pidió que lo hiciera en voz baja, apenas un susurro, de modo que las palabras vibraran más en el pecho que en la garganta. María obedeció, tomó aire y al dejarlo entrar murmuró, en la mónada. Al soltarlo terminó, todo mi ser es uno. Una y otra vez. En la mónada, todo mi ser es uno. En la mónada, todo mi ser es uno. Con cada repetición, su atención fue dejando de girar en torno a los pensamientos y se fue anclando en el ritmo sencillo de la oración y el aire. Jesús le indicó que no contara las repeticiones, que no buscara hacerlo bien, que solo se dejara llevar por ese vaivén. Pasados algunos minutos, le dijo que dejara de pronunciar la frase en voz alta y comenzara a decirla solo por dentro, en la mente, acompañando siempre la respiración. Inhalar, en la mónada, exhalar, todo mi ser es uno. Sin apuro, en la mónada, todo mi ser es uno. A medida que lo hacía, algo en ella fue cambiando. Las palabras dejaron de sentirse como una afirmación que ella debía creer a la fuerza y empezaron a funcionar como una cuerda que la sacaba del ruido. Las tensiones mentales seguían apareciendo, pero cada vez que se daba cuenta de que se había distraído, volvía a la respiración y a la frase. En la mónada, todo mi ser es uno. Jesús le dijo entonces que cuando sintiera que la frase ya fluía como un murmullo continuo, hiciera el siguiente movimiento del ritual: llevar la frase al corazón, no como palabras, sino como intención. No cambies las palabras, le dijo, pero deja que tu atención descienda al pecho. Al inhalar, siente que te acercas al centro de la mónada. Al exhalar, permite que todo lo que eres se reúna en uno. María continuó. Inhalaba, en la mónada, y era como si se acercara a un punto invisible dentro de sí. Exhalaba, todo mi ser es uno. Y sentía como si las partes que siempre se habían sentido enemigas empezaran, al menos por un momento, a dejar de luchar. En la mónada, todo mi ser es uno. Él la dejó allí un buen rato. Observaba cómo su rostro se relajaba, cómo su respiración se volvía más profunda, cómo su presencia se hacía más densa y a la vez más liviana. Sabía que la frase estaba cumpliendo su función, llevar su atención desde la división hasta la cercanía de la mónada. Cuando sintió que era el momento, le indicó el paso final del ritual. Escucha bien, le dijo. La frase es el camino, no la meta. Debes repetirla hasta que algo en ti sepa, sin pensarlo, que es verdad. Entonces, la mónada se hará presente no como una idea, sino como un estado. En ese momento, suelta la frase. Deja de decir, en la mónada todo mi ser es uno. Y quédate solo en lo que queda cuando esa frase ya no necesita ser pronunciada. Ella siguió repitiendo, en la mónada todo mi ser es uno, hasta que de pronto sintió que ya no necesitaba sostener las palabras. Era como si se hubieran fundido con su respiración. Entonces hizo lo que él le había pedido. Dejó de decirlas. No pasó a otra frase, no buscó otra imagen, simplemente se quedó. Lo que encontró no fue un vacío frío, sino una presencia quieta, una sensación de ser completa sin diálogo interno, una unidad silenciosa donde el pasado no tironeaba y el futuro no exigía.
El miedo, acostumbrado a alimentarse de historias, no encontraba de qué agarrarse. El dolor no desapareció como por arte de magia, pero perdió su filo. En ese estado, María intuía claramente: aquí, en este fondo, estoy en la mónada. Aquí no estoy partida. Jesús no tuvo que explicarle que había entrado en la unidad. Ella lo sabía, no con la mente, sino con algo más profundo. Cuando abrió los ojos, el mundo era el mismo, pero el punto desde el que lo miraba había cambiado. Él entonces le dio una última instrucción sobre el ritual. Le dijo que no lo usara como escape para huir del mundo, sino como retorno al centro para poder estar en el mundo sin perderse. Que no lo convirtiera en un orgullo espiritual ni en una herramienta de control. Que lo mantuviera limpio: postura, respiración, frase, silencio. Y que recordara siempre que la eficacia del ritual no estaba en las palabras por sí mismas, sino en la honestidad con la que se acercara a la mónada cada vez que las pronunciara. Con el tiempo, muchas cosas cambiaron. Las comunidades crecieron, los relatos se mezclaron, las interpretaciones se multiplicaron. Lo que Jesús enseñó sobre la unidad interior se fue cubriendo con capas de normas, debates, estructuras. La mónada dejó de nombrarse, aunque su llamada seguía actuando en el corazón de quienes sentían que la vida tenía que ser algo más que sobrevivir entre fragmentos. La frase no quedó escrita en papiros, pero quedó inscrita en ella. En los momentos de mayor miedo, en los de mayor pérdida, en los de más confusión, María volvía al ritual. Se sentaba, respiraba y comenzaba. En la mónada todo mi ser es uno. Hasta que una vez más el ruido interno se rendía y la unidad se hacía presente. Hoy, la fractura que ella conoció no ha desaparecido de la experiencia humana. Sigues pudiendo sentir dentro de ti varias voces, varias fuerzas, varias direcciones. Una parte que quiere paz, otra que desconfía. Una que quiere cambiar, otra que dice mejor así, aunque duela. Eso que vivía en ella vive también en ti. Y la misma puerta que Jesús le mostró hacia la mónada se abre cada vez que alguien está dispuesto a atravesar su propio ruido. Si tú quieres, puedes seguir el mismo camino. No necesitas un templo ni un título, solo sinceridad. Busca un lugar tranquilo, siéntate con el cuerpo estable, cierra los ojos, siente el aire, deja que tus pensamientos se muevan sin perseguirlos. Y cuando estés listo, comienza a respirar con la frase: inhala, en la mónada, exhala, todo mi ser es uno, hasta que la frase se transforme en puerta y ya no haga falta sostenerla. Entonces suéltala y permanece. No esperes nada espectacular, quédate en lo que quede. En esa quietud, aunque sea por unos instantes, estarás tocando lo mismo que María tocó, la mónada. El lugar donde tu ser no está dividido, el lugar donde el miedo no tiene cómo gobernar. Y ahí, sin palabras, entenderás de qué se trataba realmente la enseñanza que Jesús reservó para ella. No de cambiar quién eres, sino de regresar al punto donde nunca dejaste de ser uno. Si este mensaje resonó en tu interior, no lo dejes pasar. Cuéntame qué sentiste. Y para sellar este trabajo juntos, escribe en los comentarios: en la mónada, todo mi ser es uno. Así sé que llegaste hasta el final, que lo comprendiste con la mente y sobre todo, que lo reconociste con el corazón. Muchas gracias. Hasta el próximo video.